Capítulo 91. 1 de julio de 1940 Treviso, Italia. Bienvenido a Treviso, ministro Ciano. Mucho tiempo sin verlo. El conde Ciano miró con ojos fríos a Ribbentrop, quien lo saludó con picardía después de descender del avión de transporte SM-79. Sin embargo, Ribbentrop se limitó a sonreír, como si la mirada de Ciano le pareciera bastante divertida. Treviso era una ciudad italiana, pero ahora estaba en manos alemanas. Para enfatizar este hecho, Ribbentrop le dio a Ciano una cálida bienvenida a Treviso y logró animar a Ciano, que lo miraba con desprecio. Italia quería que Suiza fuera el lugar de las negociaciones del armisticio, pero Alemania se negó, por lo que se eligió Treviso. Hubo dos razones principales por las que Alemania insistió en que Treviso fuera el lugar de la reunión. Esto era para hacer que Italia se diera cuenta de que ellos estaban a cargo de las conversaciones y para hacerlos sentir desesperados mostrándoles al equipo negociador italiano su ciudad destruida. Aunque era comparable a Varsovia, que sufrió graves daños por intensos combates callejeros, bombardeos de artillería y ataques aéreos, Treviso también sufrió daños considerables. El equipo negociador italiano quedó sin palabras al ver los edificios con las paredes ennegrecidas por el fuego. Ribbentrop lanzó una mirada burlona a los negociadores italianos, que miraban a su alrededor en estado de shock, y los condujo a la sala de reuniones. El lugar de la conferencia fue una magnífica mansión de lujo que sirvió como sede del Partido Nacional Fascista en Treviso. Por casualidad, el partido fascista sufrió pocos daños durante los ataques aéreos y las batallas posteriores y, después de ser tomado por los alemanes, fue utilizado como sala de conferencias. La reunión se desarrolló sin demora. La parte alemana, que había ganado la guerra, no prestó atención a las circunstancias de los diplomáticos italianos que llegaron para pedirles que entablaran negociaciones y los acorraló. Como condición de la tregua, usted aceptó ceder el Trentino Alto Adigio, ¿eso es todo? Ante las palabras de Ribbentrop, Ciano asintió con expresión severa. Inmediatamente se le escapó un suspiro mezclado con burla. ¿No creías que nos conformaríamos con solo esto a cambio de tu devolución? De ninguna manera. Ciano, que había trabajado como diplomático antes de Ribbentrop, sabía que Alemania nunca estaría satisfecha con ese nivel. Era un hecho conocido por todos excepto por el rey, pero como las órdenes del rey eran absolutas, enviaron una propuesta de armisticio a Alemania con términos absurdos incluso para ellos. Como resultado, lo que recibió fue burla y sarcasmo por parte de la otra parte. No sé si saben lo enojado que estaba el presidente. No pretendía detener la guerra, sino continuarla. Ciano se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Dijo en voz baja. ¿Qué quieres? Dime honestamente. Ribbentrop soltó una risa amarga y enumeró las exigencias de Alemania con una voz un tanto arrogante. Cederemos todo el territorio del Imperio Austrohúngaro que Italia ha usurpado, concederemos inmediatamente la independencia a Albania y Etiopía y pagaremos 4.000 millones de marcos en concepto de indemnización a Alemania. Por último, una parte de los buques de la Marina italiana pasará a manos de la Marina alemana. Eso es todo. Después de que Ribbentrop terminó de hablar, Ciano simplemente parpadeó como si se hubiera quedado sin palabras. También los miembros del equipo negociador italiano presentes quedaron asombrados al escuchar las exigencias de Alemania. Esto contrastaba con las débiles sonrisas del personal alemán que los observaba. No, eso tiene sentido. Esto no es diferente a decirle a Italia que simplemente muera. ¿No es natural que ustedes hayan comenzado la guerra y la hayan perdido? Y debido a la magnanimidad del presidente, decidió dejar atrás Libia, Eritrea y Somalilandia, y también dijo que no bloquearía el rearme. ¿Creen que es una condición suficientemente generosa? Ribbentrop continuó hablando rápidamente con Ciano, quien estaba tan avergonzado que no podía hablar. Es vuestra libertad negociar o no, pero conlleva una cierta responsabilidad. Si la guerra continúa, nuestras exigencias aumentarán y nunca disminuirán. Tenedlo presente, por favor. ¿Qué estás diciendo? Parece que todavía no entiendes la situación. ¿Quieres que el norte de Italia se convierta en territorio alemán o que el país vuelva a dividirse en norte y sur menos de 100 años después de la unificación? No quiero que eso suceda, así que usa tu propio criterio. La reunión terminó unos 30 minutos después de haber comenzado. Ninguna de las partes pudo aceptar las condiciones que se le presentaron a la otra. Cuando la reunión fracasó, Ribbentrop llamó inmediatamente a Berlín y comunicó al Führer la noticia del fracaso de las negociaciones.
Aunque les dé una oportunidad, terminan cavando su propia tumba. Son como un montón de tontos. ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Qué preguntas a pesar de que lo sabes? Dicen que no quieren vivir, por lo que no hay necesidad de mantenerlos con vida. Al oír las palabras del Führer, Ribbentrop pensó automáticamente en Richthofen. Al verlo subrayar la necesidad y la legitimidad del bombardeo de Roma ante el Führer. Por primera vez en mucho tiempo, en Roma hará más calor. Hace tanto calor que quiero morirme. 3 de julio de 1940 Roma, Italia. Marisa Perdero se estaba lavando el pelo cuando sonó la alarma antiaérea. Siempre tenía la costumbre de lavarse el pelo antes de irse a dormir. Al principio pensé que era un entrenamiento de preparación para un ataque aéreo. A medida que la guerra se intensificaba, los ciudadanos romanos se vieron expuestos a un entrenamiento frecuente. Además de Marisa, muchos otros ciudadanos romanos creían que se estaba entrenando como ella. Sin embargo, cuando una voz urgente salió del altavoz anunciando que la situación era real, la gente salió corriendo de la casa a la vez. La alarma antiaérea sonó a las 2 de la madrugada. Era el momento en que la mayoría de la gente estaba en la cama. El ejército alemán apuntó al momento y lanzó un ataque aéreo sobre Roma. Marisa se vistió apresuradamente y salió de casa, llevando consigo una bolsa con objetos de valor que siempre lleva consigo en caso de emergencia. La bolsa de 25 centímetros x 25 centímetros contenía un anillo de oro, un collar y pequeños accesorios que había heredado de su madre. Marisa llegó al sótano de una zona residencial utilizada como refugio antiaéreo, abrió la puerta y entró. Al poco rato llegó una pareja que llevaba a sus 3 hijos de la mano y un hombre español que trabajaba como vendedor ambulante frente a la Catedral de Santa María la Mayor entró al sótano. Marisa, que trabaja como camarera en un restaurante, conocía al español porque a menudo le compraba bocadillo y gazpacho. En realidad, el español no parecía recordarla. Además, hay un hombre de mediana edad y barrigón que trabaja como cerrajero y su esposa que es tan gorda como su marido, un joven de 22 años que fue eximido del servicio militar obligatorio porque es estudiante universitario, una chica de 17 años y sus 2 hermanas menores que trabajan en una floristería y, por último, un ex sargento que perdió su brazo derecho en el campo de batalla en Etiopía. Entré en ese sótano. El estrecho sótano se llenó rápidamente de gente. Cierre la puerta. Como el sótano ya estaba lleno, la gente cerró la puerta con llave. Después de cerrar la puerta, oí que alguien tocaba a la puerta. Luego, también se oyó un grito urgente para que abrieran la puerta. Marisa sintió como si le apretaran el corazón. Sin embargo, el sótano era tan estrecho que incluso ella se sentía apretada debido a la multitud, por lo que no pudo abrir la puerta. El hombre pidió que le abrieran la puerta y luego maldijo con dureza. Inmediatamente después de que ya no se escuchara la voz del hombre, se escuchó la primera explosión de alcohol. El bombardeo ha comenzado. El cerrajero que estaba al lado de Marisa murmuró algo. La borrachera continuó. Cuando los niños sollozaban, la pareja los consolaba y los confortaba. Un niño de 5 años, que sostenía la mano de su hermana mayor, preguntó con voz inocente. Hermana, ¿qué estamos haciendo ahora? Me estoy escondiendo para evitar a la gente mala. ¿Gente mala? ¿Quiénes son esas personas? Por supuesto que son alemanes. Esta vez, el caballo fue entregado a un soldado discapacitado, sin brazo derecho. Te escondes así porque los alemanes están lanzando bombas, chico. Alemania, ¿por qué están lanzando bombas? Un niño que no sabía mucho sobre el mundo y que ni siquiera sabía qué era Alemania. El ex sargento habló con los dientes apretados. Eso es porque quieren matarnos. ¿Por qué quieres matarnos? Porque los alemanes son bárbaros. Solo tienen la piel blanca, pero en realidad no se diferencian en nada de los negros. Cabrones. ¿Qué le estás diciendo al niño? La esposa del técnico discutió con el sargento. El sargento se encogió de hombros. ¿Dije algo que no podía hacer? Es por alguien que estamos pasando por todos estos problemas ahora mismo. No es todo por culpa de los malditos alemanes. El sargento se arremangó la manga para mostrar el corte de su brazo derecho. Perdí mi brazo derecho porque le dieron armas a los negros. Todavía me dan escalofríos cuando pienso en ese incidente. Paremos. Los niños se asustarán. Cuando el reparador dio un paso adelante para detener a los hombres, el sargento se bajó las mangas. En ese momento se escuchó una explosión mucho más fuerte que la anterior.
Se sintió una vibración enorme, suficiente para sacudir el refugio. Los niños, que apenas habían sido consolados, estallaron en lágrimas. El sargento miró al techo y murmuró: «Parece que esta vez aterrizó bastante cerca». El español cerró los ojos y murmuró algo. Marisa pensó que el hombre estaba recitando una oración. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero la borrachera no ha parado. El sonido ocasional de los cañones antiaéreos de repente se volvió inaudible, pero la bebida en exceso no dio señales de detenerse. Marisa sintió que sus piernas empezaban a doler. ¿Cuánto tiempo tengo que permanecer así? Habría sido mucho mejor si hubiera podido fumar. Tenía tanta prisa que ni siquiera pensé en fumar. Miré a mi alrededor y vi que muchas otras personas, aparte de mí, parecían querer fumar. Lo mismo hizo un hombre que apenas podía consolar a un niño que lloriqueaba, y lo mismo hizo un sargento que maldijo a un soldado alemán. El sargento que miraba fijamente al techo sacó un cigarrillo de su bolsillo y se lo puso en la boca. Sin embargo, después de fumar un cigarrillo, rebuscó en sus bolsillos durante un buen rato y pronto mostró una expresión de frustración. Parecía que había olvidado la cerilla. «Señorita, ¿hay algún incendio?» «Desafortunadamente no hay ninguna». Marisa negó con la cabeza. Si hubiera tenido cerillas le habría pedido que las encendiera también, pero no tenía ninguna. Es una locura. Los alemanes están lanzando bombas por encima y aquí ni siquiera se puede fumar, es un día realmente malo. Maldita sea. Mussolini, si no hubieras creído lo que dijo ese payaso, nada de esto habría sucedido. El estudiante universitario que hace momento había permanecido en silencio en un rincón comenzó a pensar. Entonces, el rostro del sargento se distorsionó. «Sanaí, ¿qué acabas de decir?» «Dije que si no fuera por Mussolini, cosas como esta no habrían sucedido». «Cabrón comunista. ¿Qué te atreves a decirle a una persona que tiene dignidad?» El sargento se puso colorado y gritó como si hubieran insultado a sus padres. El sonido fue tan fuerte que no se oyó la explosión. Los niños estallaron en lágrimas y las hermanas menores agarraron el dobladillo de las faldas de sus hermanas mayores. Cuando el sargento levantó el puño, el reparador y su esposa le bloquearon el camino. «¿Por qué haces esto?» «El show de Vicky. Porque no soporto hacerlo sin convertir la cara de ese maldito comunista en una tonta». El estudiante universitario tenía un físico pequeño y brazos delgados como palos de madera, pero no se amilanó en absoluto ante el sargento. «Si tienes cerebro, piénsalo. Te volaron el brazo no porque los alemanes vendieran armas a Etiopía, sino porque Mussolini te envió a la batalla. ¿Aún no lo entiendes? ¿Cuánto tiempo vas a vivir engañándote a ti mismo? Este bastardo quiere verte, de verdad». «Basta». Marisa, que no pudo evitar dar un paso adelante, se interpuso entre los dos. En el momento en que el sargento, que se había quitado de encima al reparador y a su esposa y había corrido hacia adelante, estaba a punto de lanzar su puño, un tremendo temblor sacudió el sótano. Fue un shock tan grande que todos los que estaban en el sótano cayeron. ¡Ah! ¡Cuaj! En un instante, gritos y gemidos fluyeron de las bocas de las personas enredadas. Marisa, que al caer se golpeó el codo contra el suelo, apenas logró evitar que el hexágono saliera de su boca y se puso de pie. Y el agua se derramó. El muro del sótano se derrumbó debido al impacto de la bomba y el agua de una tubería rota se derramó a través del muro derrumbado. El agua llegó hasta la altura de los muslos en menos de 30 segundos. Marisa se apresuró a llegar a la puerta. Afuera, la borrachera seguía en pleno apogeo, pero si se quedaba en el sótano, se convertiría en un demonio del agua sin moverse. ¡Eh! Giré la manija de la puerta, pero la puerta no se abrió. ¿Cómo sucedió esto? Incluso cuando volví a girar la manija, la puerta no se abrió. Mientras tanto, el agua subía más allá de mis muslos y hasta mi pecho. Un hombre español que estaba recitando una oración corrió, empujó a Marisa, que luchaba con la manija, y giró la manija. Como era de esperar, no se abrió. ¿Qué estás haciendo? No estás abriendo la puerta. ¿Qué? La puerta no se abre. ¿Qué? La gente se acercó y giró el pomo de la puerta, pero esta no se abrió, como si estuviera completamente unida a la pared. El sargento, presa del pánico, le dio una patada a la puerta, pero no hizo ni un rasguño. Cuando el muro se derrumbó, el marco de la puerta también se aplastó y la puerta quedó completamente aplastada. Antes de que pudiera darme cuenta, el agua había llegado a mi úvula.
La puerta todavía no mostraba señales de abrirse. No. No. Mami. La gente, desesperada, golpeó la puerta con los puños, pero la puerta de acero ni siquiera se movió. Mientras el agua subía hasta el techo, la gente ya no podía ni gritar. Marisa sentía que le ardían los pulmones. Sintiendo que estaba al borde de la muerte, su cuerpo clamaba desesperadamente por oxígeno. La puerta se abrió un día después de que los problemas de Marisa cesaran. 4 de julio de 1940. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, Roma está ardiendo. El contenido del informe que me envió Richthofen era conciso y claro. Como resultado del bombardeo de Roma con 120 bombarderos pesados FW-200 y E-177, Roma ardió toda la noche. En este ataque aéreo solo fueron derribados 3 bombarderos. Hay 14 bombarderos dañados por el fuego antiaéreo y los aviones enemigos, y solo aquellos que pueden volver a ponerse en servicio una vez finalizadas las reparaciones. ¿Y qué pasa con los daños sufridos por Italia? Seguimos haciendo las comprobaciones, pero creemos que han muerto al menos 6.000 personas. 6.000 personas. Es una vía fluvial increíble. En lugar de mostrar un orgullo tan innecesario, deberíamos habernos rendido hace tiempo, como Francia. Esto es lo que pasa porque se pierde el tiempo alardeando de algo que no funciona. Envié una amenaza a Italia de que bombardearía Roma nuevamente si se negaban a rendirse. La próxima vez movilicemos más bombarderos. No hubo respuesta de Italia, pero estaba claro que se habían orinado en los pantalones. Ya deben estar muy preocupados. ¿Te rendirás y te convertirás en un perro o todo el país se convertirá en un mar de fuego? Además de Roma, también estaban siendo bombardeadas ciudades como Florencia, Rávena y Bolonia, y fábricas de bombas en toda Alemania y los territorios ocupados funcionaban día y noche. Gracias a los esfuerzos de Todt y Speer, la producción de bombas se desarrolló sin problemas, pero Todt dijo que el consumo de bombas era demasiado alto y sugirió que el bombardeo de ciudades pequeñas debería detenerse por el momento y solo centrarse en bombardear ciudades grandes. Me pareció una opinión bastante razonable, así que reuní a Green, Weber, Milch, Kesselring y Richthofen para hablar de ello, e inmediatamente surgieron voces de oposición. De ninguna manera, señor presidente. Acabamos de romperles la nariz a los italianos y eso le dará tiempo al enemigo para recuperarse del daño. Richthofen fue el primero en manifestar su oposición, y Weber y Milch apoyaron a Richthofen. Green y Kesselring apoyaron la opinión de Todt. ¿Es realmente necesario? He oído que ciudades pequeñas como Carpi, Fidenza y Cremona han sufrido tantos daños que ya no quedan objetivos para bombardear. Si sigues atacando una zona que ya ha sido destruida, lo único que estás haciendo es desperdiciar la bomba. Creo que sería más razonable conservar las bombas y atacar ciudades importantes como Génova además. Richthofen apenas pudo refutar el punto de Green y al final se aceptó el argumento de Todt y se concluyó que solo las grandes ciudades serían bombardeadas durante un mes. Ahora que se ha resuelto el problema de la fuerza aérea, ahora es el turno del ejército. Reichenau explicó que las fuerzas amigas habían llegado a la cuenca del río Po y los italianos estaban formando una línea defensiva para resistir. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en cruzar el río Po? En 2 días. Se cree que podremos atravesar la línea de defensa del río Po en 5 días como máximo. Si es obvio, es obvio. El ejército italiano se defiende con todas sus fuerzas, pero no puede detener al ejército alemán a este nivel. Los franceses, que se enorgullecían de ser los más fuertes de Europa, también han caído, así que ¿cómo podrán los italianos detenerlos? Por último, Reichenau anunció que las tropas italianas que defendían la península de Istria se desarmaron y se rindieron hoy. Tras conocerse la noticia de la rendición del ejército italiano, el ejército yugoslavo intentó avanzar, pero fue rechazado por el ejército italiano. Las tropas italianas, que habían terminado de luchar con el ejército yugoslavo, se rindieron en cuanto llegaron nuestras tropas. Jaja, chicos italianos. Mantuve mi orgullo. Yugoslavia ha propuesto que gestionemos conjuntamente la península de Istria, como si no hubiéramos aprendido nada de este incidente o si algo hubiera ido mal. Aunque no es una alianza formal, se dice que es una alianza de facto ya que tienen un enemigo común llamado Italia. Rechacé de plano las súplicas de Yugoslavia disfrazadas de oferta. Es como si estuvieran luchando contra un ejército que se ha quedado a medio cocinar tras ser derrotado por sus propias tropas, pero ahora están tratando de levantar la cuchara de alguna manera.
Me quedé sin palabras porque es lo mismo. La península de Istria era territorio del Imperio Austrohúngaro. En otras palabras, es el territorio exclusivo del pueblo germánico. No podemos entregar esas tierras tan valiosas a los mendigos yugoslavos. ¿Me equivoco? Es una afirmación muy sabia. El pueblo germánico debería ser dueño de las tierras germánicas. El príncipe Pavel, actual gobernante de facto de Yugoslavia, parece querer ser amistoso con Alemania, pero desafortunadamente no tengo intención de hacerlo. Incluso en la historia real, aunque Hitler intentó ser amigable con ellos primero, fue el pueblo yugoslavo, los serbios, para ser exactos, el que se opuso ferozmente a la alianza con Alemania, llegando incluso a causar disturbios. La gente de ese país nos odia desde el principio, así que ¿por qué debería ser amigable con ellos? Eso no significa que debamos iniciar una guerra, pero no había necesidad de pelearnos y causar un desastre. La relación entre Alemania y Yugoslavia se encontraba en su mejor momento. Entre ambos países no hay nada que los una ni como aliados ni como enemigos. Esa sería la mejor opción para el futuro de ambos. Capítulo 92. El ataque aéreo de la Luftwaffe sobre Roma mató a 7.200 civiles y destruyó o dañó casi 10.000 edificios. Los italianos, que ya estaban cada vez más descontentos con el gobierno debido al deterioro de la situación de la guerra, explotaron de descontento después del ataque aéreo sobre Roma. El 5 de julio, 2 días después del ataque aéreo, se celebró una protesta de gran escala en Roma. Alrededor de 500.000 manifestantes marcharon por la caótica ciudad de Roma, sosteniendo carteles y pancartas con lemas garabateados en papel y tableros, y gritando consignas. Detengan la guerra ahora. Rey incompetente, vete. Los militares y la policía por sí solos no pudieron detener la tristeza y la ira de quienes perdieron sus familias y hogares en el ataque aéreo. El único momento en que los manifestantes se detienen y se dispersan es cuando suena una alarma de ataque aéreo. Las manifestaciones se produjeron no solo en Roma, sino también en ciudades como Nápoles y Salerno, que aún no habían sido alcanzadas por ataques aéreos. No es exagerado decir que se produjeron protestas en toda Italia. Para empeorar las cosas, la policía y los militares, que se suponía debían reprimir a los manifestantes, hicieron la vista gorda ante las protestas o incluso se unieron a ellas. Cuando la situación empezó a tomar un giro inusual, el rey, que había ignorado las recomendaciones de los militares y del gabinete e insistido en ceder Trentino Alto Adigio, ordenó al gabinete que revisara las demandas de Alemania. Mientras el gabinete consideraba las demandas alemanas, estos lanzaron un ataque contra las defensas italianas a lo largo del río Po. Lanzamiento. Suelta la bomba. Mientras la artillería de campaña, los cañones autopropulsados y los bombarderos lanzaban bombas sobre las posiciones italianas, los soldados de infantería en barcos y barcazas cruzaban el río. Los italianos no pudieron atacar a los alemanes que cruzaban el río debido a la artillería y los bombardeos. Después de los bombardeos y los ataques aéreos, la infantería y los tanques cruzaron el río y atacaron las posiciones italianas. En el primer paso, el tanque número 4 Oetcher disparó granadas y devastó la trinchera, y en el segundo paso, la infantería cargó y tomó el control de la trinchera. El 6 de julio, las fuerzas alemanas cruzaron el río Po y atacaron Ferrara. Los Stukas y los HS-123 atacaron y destruyeron la línea de defensa italiana en las afueras de Ferrara. ¡Qué pasada! Todos inclinen la cabeza. Cuando sonó la sirena del Stuka, los soldados italianos estaban ocupados poniendo sus cabezas en el fondo de la trinchera. Los pilotos, que habían adquirido experiencia en repetidos combates en Polonia y Francia, lanzaron bombas con precisión sobre posiciones italianas. El campamento que fue alcanzado por la bomba lanzada por el Stuka durante un ataque en picado fue destruido con un enorme destello de luz. El HS-123, más antiguo que el Stuka y con una movilidad y defensa más débiles, también era objeto de temor para el ejército italiano. Ocasionalmente, hubo aviones que se estrellaron después de ser alcanzados por artillería antiaérea, pero esos cañones antiaéreos pronto se convirtieron en objetivos de los Stukas y volaron en pedazos. Después de que los bombarderos en picado devastaran las posiciones italianas, la infantería atacó con vehículos blindados. La debilitada línea de defensa del ejército italiano fue fácilmente penetrada por el ataque del ejército alemán con tanques. 7 de julio de 1940 Ferrara, Italia. Bastardos de pasta. Disparan como locos.
Gangul, que se escondió con los miembros de su pelotón detrás de un muro de piedra construido durante la época romana, cambió el cargador del MP-38 con manos expertas. El pelotón de Gangul quedó atrapado durante 10 minutos debido a un edificio de 5 pisos fortificado por el ejército italiano. Líder del pelotón, líder del pelotón. ¿Qué? El Panzerfaust ha llegado. Ah, ¿sí? Fue genial. Cuando Gangul se enteró de que había llegado el Panzerfaust, una sonrisa se dibujó en su rostro. 2 miembros del pelotón llegaron gimiendo, llevando una caja de madera que contenía el Panzerfaust. El número de Panzerfaust en la caja era 2 y había 8 ojivas. Gangl sacó un Panzerfaust de la caja y apuntó a la posición de ametralladora del ejército italiano. El objetivo de Gangl era un soldado enemigo que disparaba un Breda M30 montado en una ventana del tercer piso. Como sugiere su nombre, el Panzerfaust fue originalmente un arma diseñada para destruir tanques, pero también contaba con una excelente potencia contra emplazamientos de ametralladoras y búnkeres. Por esta razón, el ejército alemán disparaba Panzerfaust contra todo lo que fuera difícil de destruir con balas de fusil. Cuando apunté con la ametralladora a la ventana del tercer piso y apreté el gatillo, sentí que mi cuerpo era empujado hacia atrás por el retroceso. Cuando la ojiva salió del tubo de lanzamiento y alcanzó el objetivo, estalló un destello de luz. Mientras se insertaban nuevas ojivas para atacar otros emplazamientos de ametralladoras, se oyó el sonido de orugas rodando. Miré hacia atrás y vi un oso de escoba que pasaba rodando. Es un oso escoba. Todos, tápense los oídos e inclinen la cabeza. El cañón de 15 centímetros de Brown Bear tiene una potencia de fuego excelente, pero es ruidoso, por lo que si te quedas quieto, tus tímpanos podrían dañarse. Por eso, cuando Brumear intentó disparar, los alemanes se taparon los oídos. Cuando la granada de 15 centímetros de Brown Bear impactó, se escuchó un rugido atronador y el edificio se inclinó hacia la derecha y se derrumbó. Brazos, piernas y partes del torso cayeron entre los ladrillos desmoronados y los pedazos de vidrio. Ven rápido. Has desperdiciado una preciosa ojiva. Aún así, me alegro de haber venido ahora. Los miembros del pelotón de Gangul avanzaron sobre la enorme pila de escombros que momentos antes había sido un edificio. Las cabezas y los brazos de los soldados italianos sobresalían de los escombros como malas hierbas. El humo y el polvo me hacían picar la nariz cada vez que inhalaba. Fue bueno volar todo el edificio y salvar a la infantería de sus esfuerzos, pero no estuvo exento de problemas. Debido a que los restos del edificio bloqueaban el paso, equipos pesados como tanques no podían pasar. Mientras los soldados encontraron otra ruta para permitir el paso de los tanques, el pelotón de Gangl se topó con la siguiente línea de defensa de los italianos. Esta vez también los Panzerfaust tuvieron un papel importante. Cuando la posición de ametralladora fue destruida por un solo Panzerfaust, los soldados italianos que custodiaban la línea de defensa se retiraron. Gangul disparó su MP-38 contra los soldados enemigos que se retiraban. Vi a 3 o 4 soldados italianos caer de rodillas. Cuando estaba a punto de dar la orden de avanzar de nuevo hacia mi pelotón, oí el sonido de unas orugas rodando y un tanque apareció por la esquina. Era el M-13-40 del ejército italiano. Mierda, es un tanque. Todos a dispersarse. Cuando apareció el tanque, los miembros del pelotón se dispersaron a izquierda y derecha. Como cada posición de ametralladora había sido disparada con un Panzerfaust, solo quedaban 2 ojivas. 2 unidades M-13-40. Solo necesitas disparar un tiro por disparo. Aspiradora. Sí. Yo derribaré al tipo que está adelante, así que tú apunta al que está atrás. Puedes hacerlo, ¿verdad? Déjamelo a mí, líder del pelotón. Mientras el sargento Huber, que sostenía el Panzerfaust, bajaba la postura y se ponía en movimiento, Gangl se escondió detrás de un árbol y esperó a que se acercara el M-13-40. A medida que el sonido de las orugas rodando se hacía más fuerte, el corazón de Gangl latía más rápido. El alcance del Panzerfaust es de 50 m. La distancia al tanque enemigo es de 60 m. Tuve que esperar hasta que se acercara a menos de 10 m. Tan pronto como el M-13-40 llegó a 50 metros, Gangul emergió de la línea de árboles y apuntó al tanque enemigo. La tripulación del tanque italiano no se percató de la banda que emergía de los árboles de la calle. Todos sus ojos estaban fijos al frente. La ojiva del Panzerfaust salió del tubo de lanzamiento.
Poco después, se escuchó una fuerte explosión ensordecedora y volaron varios fragmentos de metal. El Panzerfaust disparado por Gangl alcanzó el depósito de munición del M13-40 y provocó la explosión del tanque. Las tripulaciones del tanque no tuvieron tiempo de escapar y se fundieron en las llamas que arrasaron el interior del mismo. Del tanque salieron gritos y llantos desesperados. Bien. El tanque que lo seguía giró su torreta y disparó su ametralladora coaxial. Gangul escapó rápidamente. Poco después, una bala perdida voló y destrozó el árbol de la calle donde se escondía. Over, es la hora. Está bien. Ahora era el turno de Over de encargarse del resto. En el momento en que Over salió y estaba a punto de disparar el Panzerfaust, los soldados italianos que seguían al tanque lo detectaron y abrieron fuego. ¡Puaj! Las balas de los italianos no alcanzaron a Over, sino que lo distrajeron de su concentración. La ojiva no alcanzó la torreta del M13-40 por un estrecho margen y cayó en la pared exterior del edificio, donde explotó. Ayit, amigo. Como la oportunidad de atrapar el tanque se desperdició en vano, Gangul escupió una maldición. Ahora no quedan ojivas. Sin una ojiva, el tubo de lanzamiento no era más que un tubo de hierro común y corriente. Oye, idiota. Es el último que queda, así que ¿qué vas a hacer? Lo siento. Aunque se reprendiera a Over, nada cambiaría. Debido a un ataque de tropas italianas apoyadas por tanques, el pelotón de Gangul no tuvo más opción que regresar por donde habían venido. Los soldados emboscados en el costado dispararon MG-34 y derribaron a la infantería que seguía al tanque, pero este ni siquiera se inmutó. Por más conocido que sea por su pésimo rendimiento, un tanque es, en última instancia, un tanque. Para atrapar un tanque hacía falta al menos un camión automático, pero ni siquiera se podía soñar con ametralladoras o granadas. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría usado el Panzerfaust con moderación. El problema fue que el Panzerfaust se usó imprudentemente cada vez que se encontraba un emplazamiento de ametralladora. Gangul se arrepintió mucho. Todo el pelotón se quejaba de un tanque, pero para empeorar las cosas, aparecieron más tanques e infantería. El tanque que apareció esta vez fue el M11-39, que era inferior en prestaciones al M13-40, pero desde la perspectiva del pelotón de Gangul, que no tenía armas antitanque, no era diferente en el sentido de que era difícil de manejar excepto en apariencia. Si hubiera bombas incendiarias, líder del pelotón, allí. El lugar al que apuntaba Over era un vehículo blindado con el frente inclinado y un cañón principal montado en el casco. Era el arma de lujo del ejército alemán, el Acher. Echer. Tan pronto como Echer empezó a lanzar fuego, el M13-40 explotó en una bola de fuego. Cuando se abrió la escotilla superior, el comandante del tanque y el encargado de las municiones saltaron y se convirtieron en una colmena en la MG-34 de Acher. M11-39, avergonzado por la aparición del hachador, intentó retroceder rápidamente, pero no pasó mucho tiempo antes de que él también fuera asado. El ejército italiano, que había estado luchando con gran vigor con tanques a sus espaldas, se dispersó como polvo cuando todos los tanques fueron alcanzados. Los miembros del pelotón de Gangul aplaudieron efusivamente la aparición de fuerzas amigas. Los miembros del pelotón de Gangul, que habían superado la crisis con la aparición de los soldados de la división Totenkopf, reanudaron su avance. 8 de julio de 1940 Roma, Italia. Vittorio, que ya tenía 71 años, envejeció en pocos días y parecía un cadáver viviente, sin que fuera de extrañar que en algún momento muriera. Tomó un desayuno sencillo compuesto por unos trozos de pan y leche, y luego se encontró con Baroglio, quien corrió a verlo. Baroglio, al igual que Vittorio, había envejecido de forma espectacular en los últimos días. Las arrugas de su frente eran un signo de cuánto tiempo llevaba luchando. Hola, ¿quieres decir que esto es lo mejor? Estas fueron las palabras que dejó Vittorio después de leer el documento de rendición traído por Baroglio. Su Majestad, lo siento, pero no hay otra salida. La ira del público ya ha superado el nivel de peligro, y las tropas y los suministros están llegando lentamente a sus límites. En cuanto a las tropas, ¿por qué no traer divisiones de Libia y Etiopía? ¿No han oído todavía que la marina alemana ha avanzado hacia el Mediterráneo? Baroglio, que había dudado ante la réplica del rey, hizo un comentario explosivo como si ya hubiera tomado una decisión.
Su Majestad, no sé si lo sabe, pero las tropas que se encuentran actualmente en Libia y Etiopía no son más que un grupo de gente desorganizada a la que le da vergüenza incluso que la llamen de segunda clase. Las divisiones de élite que mi predecesor trajo al continente para luchar contra Alemania fueron destruidas o tomadas prisioneras por el ejército alemán. Las tropas de élite de Libia y Etiopía habían quedado reducidas a nada desde hacía tiempo, y las divisiones que quedaban allí eran, como decía Badoglio, divisiones de tercera categoría, ni siquiera de segunda. Debido a la falta de números, no tuvieron más opción que dejar que las guerrillas actuaran sin control. Estaba claro que si las divisiones que quedaban en la colonia eran trasladadas al continente, las guerrillas se volverían aún más activas. Y no había forma de que el ejército alemán se quedara de brazos cruzados mientras las divisiones regresaban al continente. Cuando estas divisiones llegaron al continente, el ejército alemán habría avanzado justo frente a Roma. Si el pueblo tiene paciencia hasta entonces. Hoy mismo, las protestas en Roma estaban en pleno apogeo. Los lemas gritados por los manifestantes se oían claramente incluso en el Palacio Real, que estaba rodeado por varias capas de militares y policías. Detén la guerra. Vete, rey incompetente. Abolir la monarquía. Hacer de Italia una república. Aunque sea tarde, debemos terminar la guerra ahora para poder planificar el futuro. Por favor, tomen una decisión. Cuando Vittorio asintió, el chambelán que lo esperaba llegó con un sello. Era un sello que solo el rey podía usar. Las manos de Vittorio mientras estampaba los documentos eran débiles. Primer ministro. Sí, Su Majestad. ¿Crees que un día el pueblo comprenderá mi decisión? No tengo ninguna duda al respecto. La idea de que la gente se preguntaría por qué la guerra no había terminado antes iba en aumento, pero nunca se manifestó. Badoglio salió del palacio, dejando al rey perdido en sus pensamientos, y miró al cielo. El cielo estaba tan claro como el agua de manantial. 10 de julio de 1940 Graz, Osmark, Alemania. Cuando Badoglio y la delegación de rendición italiana entraron en la sala de reuniones, todos los periodistas encendieron sus flashes. Nos saludamos. Fue extraño ver que tanto el lado alemán como el italiano se saludaban con el saludo romano. Debe haber sido difícil para usted llegar hasta aquí, primer ministro. Gracias, presidente. Cuando me acerqué a él por primera vez y le ofrecí su mano, Badoglio sonrió amargamente y me estrechó la mano. Pensé en burlarme de él por no lucir tan bien en un día tan lindo, pero cuando lo vi cara a cara, la idea de hacerlo de repente entró en mi mente. Una expresión que parece indicar que va a llorar en cualquier momento. Me parece extraño que un hombre de 70 años tenga ese tipo de expresión. Siento que soy el único malo aquí. Oh, ¿es un mal tipo? HMM. Aunque nunca es demasiado tarde, no puedo expresar lo afortunado que soy de que podamos poner fin a la guerra incluso ahora. Yo también estoy de acuerdo. Cuanto mejor hubiera sido si este día hubiera sido 10 días, o incluso una semana antes. Los ojos de Badoglio parecían dirigirse a algún lugar fuera de mi alcance. Sus palabras surgían de la sinceridad. En serio. Roma solo se salvó de un ataque aéreo, pero las ciudades del norte de Italia por encima de Roma fueron reducidas a cenizas por múltiples ataques aéreos. Además, como hemos perdido la guerra, todo el país tendrá dificultades para pagar las indemnizaciones durante un tiempo. ¿Quién pidió entonces la guerra? Si hubiéramos permanecido tranquilos y neutrales, esta división no habría existido. Está bien entonces, apurémonos y vayamos al grano. Capítulo 93. El destino de un país que pierde una guerra es duro. Esto es especialmente cierto si es el país que inició la guerra primero. Italia cedió todos los territorios del norte cedidos por el Imperio Austrohúngaro, incluidos Trentino Alto Adigio y la península de Istria, a Alemania. A los italianos que vivían en zonas que ahora eran territorio alemán se les dio una opción. Debían quedarse en este país o abandonar su ciudad natal e ir a Italia. Eran libres de elegir, pero cuando se les enfatizó que si querían quedarse en su ciudad natal, tenían que aprender alemán y tomar exámenes regulares, muchos italianos hicieron sus maletas y abandonaron su ciudad natal con sus familias. Aprender alemán no suele ser una tarea fácil, pero teniendo en cuenta el trato que recibiría en Alemania, supongo que decidí que sería mejor emigrar. Por otro lado, los italianos que vivían en estas zonas desde antes de la Primera Guerra Mundial optaron por permanecer en sus ciudades de origen.
Aunque estaban familiarizados con el idioma alemán, para ellos fue simplemente un regreso a la vida anterior a la Primera Guerra Mundial. La única diferencia es que son ciudadanos del Tercer Reich, no de Austria-Hungría. Albania y Etiopía obtuvieron su independencia, y la Armada italiana, que tuvo pocas oportunidades de estar activa durante la guerra con Alemania, recibió 2 acorazados de última generación de la clase Littorio y Vittorio Veneto, que se construyeron hace solo 2 meses, 4 cruceros ligeros de la clase Condottiere y algunos destructores fueron entregados a la Armada alemana. A cambio, la compensación que Italia debía pagar se redujo a 2.500 millones de marcos en un plazo de 20 años y también se le permitió conservar Libia, Eritrea y Somalilandia. Es un final mejor comparado con la historia original, donde formamos una alianza con Alemania, comenzamos una guerra y perdimos toda la colonia. Sin embargo, la desesperación no desapareció del rostro de la delegación italiana. Es evidente que esta gente no conoce la historia real que yo conozco. Sería chocante ver que Italia es un desastre en su historia original. Tan pronto como terminé de firmar el documento del acuerdo de armisticio, la tensión se alivió y una sensación de logro y alivio me inundó. La guerra ha terminado por fin. Enhorabuena, señor primer ministro. Con esto Europa ha recuperado la paz. Es realmente algo por lo que estar feliz. Después de terminar de firmar, sonreí, tomé la mano de Badoglio y la estreché. Badoglio me estrechó la mano con una expresión complicada. Ahora, vayamos al salón de banquetes. Tengo comida preparada especialmente para ti. La delegación italiana que se dirigió a la sala de negociaciones se puso dura como una piedra al ver la identidad de los alimentos colocados en la mesa. El plato que más destaca entre los numerosos manjares de la sierra y del mar que hay en la mesa. Ese plato es pizza hawaiana. Voila. Ja, pizza hawaiana. El equipo negociador italiano pestañeó y no pudo hablar. Se podría haber pensado que los únicos ingredientes de la pizza eran salsa de tomate, queso, albahaca y, como mucho, aceitunas o salami, pero nunca se pensó que de repente se le agregaría piña encima. Hola, ¿por casualidad esto es comida hawaiana? Café helado. Puede que pienses eso por el nombre, pero no me malinterpretes. Es un plato que surgió de mi cabeza. La razón por la que lo llamé Hawaii fue porque me gustó el sonido. Mucha gente no entiende el nombre, pero la pizza hawaiana no tiene nada que ver con Hawái, sino con Alemania. El greco-canadiense Sam Panopoulos, el fundador de la pizza hawaiana, se inspiró en Toast Hawaii, mostrado en la televisión por el chef alemán Clemens Wilmenrod en 1955, y creó la pizza hawaiana y la presentó al mundo en 1962. En otras palabras, el origen de la pizza hawaiana es la cocina alemana. Vamos, pruébala mientras esté caliente. Originalmente, cuando la pizza se enfría, el queso se endurece y pierde el sabor. Gracias. Badoglio y los italianos parecían realmente sorprendidos, más que sorprendidos, pero cuando les ofrecí pizza hawaiana, forzaron una sonrisa y se llevaron la pizza a la boca. Y dale un mordisco. ¿A qué sabe? ¿Vale la pena comerlo? Sí, está delicioso, eso es bueno. Este plato fue diseñado especialmente para hoy, pero me preocupaba que no fuera de mi gusto. Vamos, come un poco más. Green y Ribbentrop miraron con lástima a la delegación italiana que comía pizza hawaiana con caras solemnes ante el consejo que no era mío. Keitel giró completamente la cabeza. La pizza hawaiana es deliciosa. Las tropas estacionadas en Albania y Etiopía decidieron retirarse inmediatamente de ambos países y entregar sus armas a los ejércitos de los 2 países independientes a cambio de una compensación. Se enviarán observadores militares de Alemania y sus aliados, Eslovaquia y Escandinavia, para supervisar el proceso. Esto era para evitar que los italianos enterraran sus armas en el mar o masacraran a los residentes como una forma de descargar su ira durante la guerra. Se ha evaluado al ejército italiano como más caballeroso que los ejércitos alemán y japonés, pero estrictamente hablando, eso también es erróneo. Como los actos malvados cometidos contra soldados británicos o estadounidenses fueron poco frecuentes, las potencias aliadas los trataron con indulgencia después de la guerra, pero las tropas italianas cometieron numerosas masacres en Libia, Etiopía y la península balcánica. Tengo que vigilarlos de cerca porque podrían usar alguna excusa para quejarse de no entregarme a su perro. Italia, que había estrechado sus vínculos con Alemania, firmó poco después un tratado de paz con Yugoslavia.
En lugar de detener inmediatamente la guerra, intercambiar prisioneros y reanudar los intercambios económicos, Zadar pasó a formar parte de Yugoslavia. El gobierno yugoslavo difundió ampliamente la noticia de la adquisición de Zadar, pero teniendo en cuenta que el ejército yugoslavo sufrió más de 7.000 bajas durante la corta guerra, solo fue una victoria traumática. Entre los 160.000 soldados italianos capturados, ordenó a Keitel que liberara inmediatamente a los heridos, pero decidió retener a los demás prisioneros por un tiempo. Así como la Unión Soviética utilizó activamente a los prisioneros de guerra alemanes para reconstruir sus ciudades en la historia, también planeamos utilizar a los prisioneros de guerra italianos para reconstruir las ciudades austriacas destruidas por los ataques aéreos. Lo destruyeron, por eso deberían asumir la responsabilidad por ello. Por coincidencia, el emperador Haile Selassie de Etiopía y el rey Jogu I de Albania, que perdieron su país ante Italia, se exiliaron en Inglaterra. Sin embargo, cuando Italia se convirtió en aliada de Inglaterra, su posición se tornó muy difícil. El gobierno británico no los expulsó ni los repatrió a Italia, pero sí frenó las acciones del gobierno en el exilio, como prohibir las actividades de propaganda anti-italiana e imponer vigilancia. Fue triste que les arrebataran su país, y cuando comenzaron a recibir un trato flagrantemente malo incluso en el lugar donde vivían en el exilio, los dos se desesperaron e incluso consideraron mudarse a los Estados Unidos. Mientras tanto, cuando la guerra terminó con la victoria de Alemania, pudieron regresar a su patria. Antes de regresar a su tierra natal, ambos pasaron por Alemania y me agradecieron por haber liberado su país. En particular, Selassie, de Etiopía, que fue quien sufrió el mayor daño a causa de Italia, me estuvo especialmente agradecido. Gracias, Führer. Gracias a usted, mi país y mi pueblo se liberaron de la esclavitud y pudieron volver a ser libres. Simplemente hice lo que era natural para el sufrido pueblo etíope. También es una recompensa por salvar a nuestro país del borde de la destrucción enviando su unidad SS a la guerra de Corea. Selassie me tomó la mano y la estrechó repetidamente, prometiendo que construiría una plaza y una calle con mi nombre en la capital, Addis Abeba, tan pronto como regresara a su país. No hay necesidad de hacer eso. Me negué, diciendo que era una carga, pero Selassie ni siquiera me escuchó. Eso fue todo lo que dijo gracias, y luego continuó una conversación seria y confidencial. La gente suele pensar en Etiopía como uno de los países más pobres del mundo, pero, de hecho, Etiopía es un país enterrado en numerosos recursos, incluidos oro, mineral de hierro, gas natural y tantalio. Es solo que el país no tiene el dinero para utilizar los minerales. Pedí el derecho a que las empresas alemanas entraran en Etiopía y extrajeran minerales a cambio de ayudar a modernizar el ejército etíope, y el emperador aceptó de inmediato mi solicitud. Mussolini, que inició la guerra, todavía está bajo arresto, y Balbo y Graziani, que lideraron el ataque alemán como vanguardia, están bajo arresto domiciliario como Mussolini. Algunos generales sugirieron que deberíamos pedir al gobierno italiano que entregara a sus nuevos soldados y los castigara, pero me negué. Aunque la guerra estaba perdida, todavía quedaban bastantes seguidores de Mussolini en Italia, y el gobierno italiano no podía estar seguro de extraditar a sus generales derrotados a Alemania. Por el contrario, si le piden que entregue una indemnización a cambio de la extradición de nuevos soldados, ¿qué debería decir? Incluso las ratas pueden morder a la gente si se las acorrala, pero si presiona demasiado a Italia, podría acabar en problemas. Por lo tanto, despedido. La cuestión italiana está zanjada en este punto y es hora de pasar a la siguiente cuestión. Una cuestión mucho más importante que la de simple Italia. 25 de julio de 1940 Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín, Alemania. Cuando entré al laboratorio me esperaba Einstein junto con sus colegas científicos. Todos ellos eran miembros del núcleo del equipo científico que participó en Uranfrost. Proyecto Uran. Plan de desarrollo de armas nucleares de la Alemania nazi. Los nazis despreciaban la física nuclear, considerándola una disciplina judía inferior, pero paradójicamente, comenzaron a desarrollar armas nucleares para utilizar la enorme cantidad de energía generada por la fisión nuclear como arma. Por mucho que lo llamen estudio judío, si solo vemos sus resultados, no hay nada que me atraiga más que esto. ¿Qué locura puede haber en una bomba tan potente que las armas convencionales actuales parezcan ondas y piedras? Esto es especialmente cierto para los nazis, que siempre se han sentido fascinados por las armas grandes y potentes.
Sin embargo, el desarrollo fue lento debido al sabotaje continuo de los aliados, la falta de capacidad de los científicos involucrados en el desarrollo nuclear y el agotamiento de los recursos, y al final, los nazis fueron derrotados sin siquiera acercarse a las armas nucleares. ¿Pero quién soy yo? Aunque esté atrapado en el cuerpo de Hitler, ¿no es su espíritu como el de Reo Yutae, un ciudadano de la República de Corea? Para evitar el holocausto, rechacé activamente y trabajé para erradicar el antisemitismo que se extendía por toda Alemania, y gracias a esto, los científicos que se habrían establecido en Alemania en los Estados Unidos e Inglaterra y participaron en el proyecto Manhattan vinieron voluntariamente a Alemania. Se mantuvo. Gracias a ello, el Uranfrojok pudo seguir operando desde el invierno de 1937. Cuando entré en la sala de conferencias, nadie dijo nada, pero todos los científicos se pusieron de pie. Estaba acostumbrado a ver generales con uniformes militares de color gris verdoso de pie, pero no estaba acostumbrado a ver científicos con batas blancas de pie, así que me sentí un poco avergonzado. No hace falta ponerse de pie. Todos están cómodos. Cuando extendí mi mano y les hice una señal para que se sentaran, los eruditos se sentaron en sus sillas sin dudarlo. 5 robustos soldados de las SS vestidos con uniformes negros estaban firmes, en contraste con los eruditos con túnicas blancas. Los envié para proteger a los eruditos, pero estos parecían incómodos con la presencia de soldados de las SS. Parecían pensar que eran seres que los vigilaban y no que los protegían de la amenaza de alguien más. En realidad, eso no estaba del todo equivocado. Ustedes pueden salir. Buen trabajo. Cuando se dio la orden de marcha, la escolta de las SS partió inmediatamente. Ordené a Krause y Gunzche que no dejaran entrar a nadie mientras se desarrollaba la reunión. Después de que se enviaron todas las fuerzas de seguridad, solo los científicos y yo quedamos en la sala de conferencias. Primero, me acerqué a un erudito con un bigote espeso. Encantado de conocerle, Dr. Einstein. Es un honor, señor presidente. Albert Einstein sonrió levemente y me estrechó la mano. Él me había enviado una sentida carta contándome su historia, y yo le había enviado una carta invitándolo a participar en Uranfreude y recibí una confirmación, pero esta era la primera vez que nos veíamos cara a cara. Ha pasado mucho tiempo, doctor Eiselberg. Han pasado 3 años desde que nos conocimos. Así es, señor presidente. Usted se acordó. Él y Werner Heisenberg, que estaba sentado al lado de Einstein, se habían reunido una vez cuando Uranfreude estaba empezando. Al igual que Einstein, todos los demás científicos fueron personas que conocí por primera vez hoy. Miré las caras de todos y cada uno de los académicos que asistían a la conferencia. Otto Hahn, Max Planck, Walter Bode, Johann von Neumann, quien no emigró a los Estados Unidos y por lo tanto no cambió su nombre a John, Klaus Clusius, Max Born, etc. Todos ellos son gigantes que han dejado una gran huella en la historia de la ciencia moderna. Entre ellos había algunos que no eran alemanes, entre los que destacaban Teilhard, conocido con el nombre de Eduard Teilhard, Leo Szilard y von Neumann, famoso con el nombre de Leo Szilard, que eran húngaros nacidos durante el Imperio Austrohúngaro, y Niels Bohr, que era danés. Entre los eruditos había mujeres. En la historia original, la protagonista era Lise Meitner, a quien le quitaron su cátedra por ser judía y se exilió en Suecia. Se sentó en silencio entre von Neumann y su sobrino, Otto Frisch. El propósito de reunirnos con ellos hoy fue informar sobre el estado de avance de Uranfrojek y escuchar las dificultades y sugerencias que surgieron durante la investigación. Einstein me habló sobre el progreso de la investigación en nombre de los académicos que participan en Uranfreund. Lo que el presidente dijo antes, que el plutonio es más eficiente que el uranio 235 y el plan de utilizar grafito como moderador además de agua pesada, se ha confirmado como cierto. Actualmente estamos produciendo un reactor de grafito y esperamos que la producción concluya pronto. Los científicos alemanes que participaron en Uranfreund concluyeron, a través de un experimento defectuoso, que el grafito no podía utilizarse como moderador y que solo debía emplearse agua pesada. Señalé sus errores, e incluso los académicos que al principio se mostraban escépticos cambiaron su actitud hacia mí después de conocer los resultados del experimento. ¿Cómo sabía el presidente algo que nosotros ni siquiera sabíamos? Esta información fue obtenida por agentes de la SD que se infiltraron en el Reino Unido. Por favor, comprenda que no puedo decirle cómo la obtuve. ¿Es eso así?
Einstein parecía decepcionado, pero no preguntó más sobre la fuente de la información. Yo fui quien les transmitió algunos de los conocimientos representativos necesarios para el desarrollo nuclear, pero como era una persona común y corriente y no un científico, no tenía nada que decir cuando me preguntaban de dónde provenía ese conocimiento. No puedes responder que vine del futuro y te conté lo que vi en libros y en Internet. Por lo tanto, para evitar que se revele la fuente de mi conocimiento, bloquearía preguntas similares diciendo lo siguiente. Einstein informó sobre los resultados de un experimento en el que utilizó un ciclotrón de 1,5 m, un acelerador de partículas que acelera iones utilizando electrodos de alta frecuencia y campos magnéticos, construido el mes pasado, en el que tuvo dificultades, en el que encontró una solución y qué partes se utilizaron. Explicó durante 3 horas por qué deberíamos centrarnos en el estudio. Durante 3 horas, continuó con su explicación con calma y sin ninguna dificultad. Sentí que los genios son diferentes, pero al mismo tiempo, también sentí que era decepcionante. Es una lástima que si hubiera estudiado ciencias en lugar de humanidades, hubiera podido comprender mejor la explicación actual. Al final de ese largo, complejo y solemne informe, aplaudí con ganas. Einstein se sentó con expresión avergonzada. Esa fue una gran explicación. Pero tengo una pregunta, ¿estaría bien? Por favor, dígame. ¿Cuántos años más crees que tardará Ulanfroyot en dar frutos? Para ser sincero, no me interesan los principios ni los descubrimientos científicos. Mi única preocupación es cuándo se completará la fabricación de la bomba nuclear. El espeso bigote de Einstein se contrajo ante mi pregunta. Pareció dudar un momento y luego intercambió miradas con Heisenberg. Para decirlo sin rodeos, al ritmo actual de progreso, se necesitarán al menos 5 años más. Puede que sea más tarde. 5 años. Al menos 5 años. Al menos en eso se ha podido acortar el plazo de desarrollo gracias a las 4.000 toneladas de uranio natural procedentes de Bélgica. El desarrollo nuclear cuesta una cantidad astronómica de dinero, incomparable con el desarrollo de tanques o aviones de combate. Incluso en Estados Unidos, que es famoso por ganar dinero, se necesitaron 6 años de desarrollo, 130.000 trabajadores y un enorme gasto de 2.000 millones de dólares, 33.000 millones de dólares en valores del siglo XXI, o 39,96 billones de wones en moneda coreana, para llevar a cabo el proyecto Manhattan. Apenas fabricamos armas nucleares. Se lograron desarrollar armas nucleares a un costo y con una mano de obra tan grandes que incluso los Estados Unidos de América tuvieron que asumirlas. En comparación, para Alemania, que tiene una economía más pequeña que la de Estados Unidos, era natural que llevara más tiempo. Todt y Speer no se opusieron a Uranfroet, pero expresaron su preocupación por el elevado coste del desarrollo nuclear, y Schacht incluso echó espuma por la boca. ¿Qué clase de despilfarro es este cuando la guerra ya ha terminado? Aunque no basta concentrarse en la recuperación económica, se está invirtiendo una enorme cantidad de presupuesto en experimentos inciertos cuyos resultados no se saben cuándo saldrán, por lo que a Schacht, un economista, le parecería un acto ridículo. Pero aunque la guerra había terminado, todavía tenía cierta ansiedad. Ansiedad por si la guerra podría estallar nuevamente en cualquier momento. Francia e Italia se han retirado, pero Gran Bretaña sigue resistiendo, al igual que la Unión Soviética. Y Estados Unidos, el mayor riesgo, también está sano y salvo. Ahora que la guerra ha terminado, podemos vivir cómodamente, pero ¿qué ocurrirá si esos 3 países atacan de repente? Luchar contra cualquiera de los 3 países es difícil, pero ¿podrá Alemania sobrevivir si tiene que enfrentarse a los 3 países al mismo tiempo? Por lo tanto, quería obtener armas nucleares como último recurso en caso de emergencia. Si existiera una bomba superpoderosa capaz de hacer estallar cualquier ciudad, ya sea Nueva York, Londres o Moscú, de un solo golpe, ningún país se atrevería a pensar en ir a la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Estas son palabras del estratega romano Publius Flavius Vegetius Renatus. Si quieres vivir una vida larga, tienes que prepararte con antelación. No puedes vivir mucho tiempo con la única ilusión de que no habrá guerra. Capítulo 94. Con el fin de la guerra con Italia, la paz completa llegó a Europa. Sin embargo, aunque la guerra había terminado, el interés por las armas no disminuyó. Los ingenieros analizaron las fortalezas y debilidades de los tanques existentes basándose en datos obtenidos a través del combate real y discutieron dónde se deberían realizar mejoras.
En combate real, los Panzer IV y Archer de nuestro ejército lograron una victoria aplastante sobre los tanques aliados, pero no había garantía de que su superioridad actual continuara indefinidamente, por lo que era natural que los ingenieros trabajaran duro para mejorar sus armas. En la historia real, la ventaja cualitativa del Panzer IV se rompió en solo un año con la introducción del T-34-85. Todavía faltan 3 años para que aparezca el T-34-85, pero la historia ha cambiado y los enemigos también pueden estar desarrollando nuevas armas. Si no quieres lesionarte en el futuro, debes trabajar cuando tengas tiempo libre. Hasta aquí todo bien, pero, aunque todos trabajaron duro, los resultados no fueron necesariamente satisfactorios. Guderian y Lutz, que habían pasado 10 días trabajando horas extras en reuniones con ejecutivos de empresas responsables de la producción en masa y el desarrollo de tanques como Henschel, Porsche y Krupp, e ingenieros del departamento de artillería, vinieron a verme y me explicaron el plan para mejorar el Panzer IV, nuestro principal tanque de batalla. Durante la expedición occidental, el 32% de los Panzer IV destruidos o dañados fueron alcanzados por rifles antitanque. También recibí un informe tuyo antes. Supongo que se llamaba el rifle antitanque del Rey. Hasta donde yo sé, el único rifle antitanque utilizado por las tropas británicas y francesas era el rifle antitanque Boyce, pero aquí en el mundo apareció algo llamado el rifle antitanque del Rey. Capturado e investigado por nuestras fuerzas, pesa 22 kilogramos, utiliza 14 balas perforantes de 120 milímetros y puede penetrar 35 milímetros de blindaje vertical a 200 m. El fusil antitanque Boyce pesa 16 kilogramos y penetra 23 milímetros de blindaje vertical a 90 m. Aunque era 6 kilogramos más pesado, su poder también aumentó en consecuencia y, de hecho, bastantes tanques amigos fueron alcanzados por este tipo, por lo que era un tipo que no podía ser ignorado. Sin embargo, dado que el tanque original tenía un punto débil en el costado, no se puede decir que sea el único punto débil del cuarto tanque. Sin embargo, Guderian y Lutz creían que el problema era que los tanques medianos eran fácilmente penetrados por los rifles antitanque y discutieron formas de resolver este problema. El resultado fue instalar blindaje adicional en los laterales y la parte trasera del Panzer IV. Decidimos llamarlo Schürzen. Las personas ligeramente interesadas en la Segunda Guerra Mundial pueden haber visto las extrañas placas de hierro que llevaban los cañones N3, N4 y de asalto. Se trata del Schürzen, que fue creado como medida para combatir el creciente daño causado por los rifles antitanque soviéticos. El grosor del Schürzen es de 5 a 8 milímetros, y el objetivo es reducir la penetración de las balas de los rifles antitanque al ser impactados primero, y se dice que en realidad ha sido bastante eficaz para bloquear rifles antitanque y granadas. El Schürzen en sí no es más que un simple trozo de placa de hierro, por lo que no es difícil de hacer, pero tal y como fue, salió casi 2 años después del estallido de la guerra germano-alemana, por lo que nunca imaginé que saldría tan pronto. ¿Podría ser que existan técnicos poseídos como yo? Como resultado de las pruebas con el rifle antitanque Kings capturado, el propio Schürzen fue penetrado, pero ni una sola de las 10 balas penetró el blindaje principal. La foto adjunta al documento entregado por Guderian mostraba el blindaje lateral con solo una ligera abolladura en la superficie, separada del Schürzen que había sido perforado y convertido en un panal. Se estima que el Schürzen por sí solo puede compensar hasta el 90% del daño causado por los rifles antitanque. Por lo tanto, propongo que el Schürzen se instale en los Panzer IV producidos anteriormente y en los vehículos que se produzcan en el futuro, señor presidente. Si lo miras hasta este punto, parece que este chico Schürzen es un todoterreno. De hecho, fue eficaz para reducir drásticamente el daño causado por los rifles antitanque y las granadas. El problema era que había mucho que perder a cambio. Pero, general, si instala el Schürzen, ¿no aumentará el peso y tendrá un impacto negativo en la fiabilidad y la conducción? Según los datos del informe, el peso del Panzer G tipo 4 es de 24 toneladas, pero cuando está equipado con el Schürzen, supera las 25 toneladas. En realidad, el Schürzen proporcionaba una protección estable contra los cañones antitanque, pero, a cambio, tenía el efecto negativo de aumentar el peso, lo que provocó graves problemas de fiabilidad y movilidad reducida del cuarto Panzer. Las deficiencias del Schürzen no terminan ahí.
La dificultad del mantenimiento aumenta debido a la incomodidad de tener que quitar y volver a colocar manualmente el Schürzen cada vez que se realiza el mantenimiento del tanque. El barro se adhiere a él, aumentando su peso, o la arena y el polvo aumentan en un ambiente seco, lo que hace que la admisión del motor se obstruya con frecuencia. Se convirtió en la causa. Además, en las batallas reales, la infantería enemiga a menudo agarra el Schürzen y se sube al tanque, y las granadas antitanque a menudo quedan atrapadas entre el Schürzen y el blindaje principal, lo que causa daños al tanque. Algunos soldados de tanque solo usan la torreta a pesar del peligro de los rifles antitanque. Llevaba un Schürzen. En otras palabras, la existencia de Schürzen era como una maldición para el ejército alemán. Aún así, hubo muchos tanquistas que continuaron usando el Schürzen, diciendo que era mejor que no tenerlo, ya que la estabilidad psicológica que proporcionaba era significativa, pero en general, la necesidad del Schürzen era cuestionable. Por supuesto, como ha señalado el presidente, es cierto que la movilidad ha disminuido debido a la instalación de Schürzen. Sin embargo, se confirmó que no era un problema mayor y que no hubo ningún cambio significativo en la confiabilidad. Dijiste que una granada antitanque podría quedar atrapada entre el Schürzen y su blindaje y dejar inutilizado el tanque, pero ¿no es un impacto de un rifle antitanque una amenaza mayor y más real que eso? Como alguien que sabe sobre el futuro, realmente no me gustaron las sugerencias de Guderian y Lutz, pero fueron mucho más obstinados de lo que esperaba. Guderian hizo hincapié en la necesidad del Schürzen, diciendo que, dado que el Panzer IV fue diseñado para soportar un peso de 26 toneladas desde el momento de su desarrollo, no habría una disminución significativa de la fiabilidad incluso con el Schürzen instalado. Lutz también refutó activamente mis palabras. ¿No se restringiría el tráfico del tranvía debido a la presencia de Schürzen? Si el tráfico está restringido debido a Schürzen, es muy probable que el tráfico del tranvía también esté restringido en primer lugar. Como idiotas que solo saben de tanques, ambos me presionaron refutando cada pregunta que planteé, y cuando la discusión bajo el pretexto de discutir sobre Schürzen excedió las 3 horas, finalmente propuse un compromiso. Lleguemos a una conclusión después de recopilar las opiniones de otros generales del ejército. El resultado fue mi derrota completa. No solo Manstein, Brauchitsch, Kluge y Kleist, sino también Keitel y Reichenau, en quienes confiaban, se aliaron con Guderian y Lutz. Estos traidores. Señor presidente. Sí, lo entiendo. Perdí. No tuve más remedio que permitir la presentación de Schürzen, tal como insistieron los dos. Los dos que aceptaron mi rendición inclinaron la cabeza con expresión triunfante. Pensé que el presidente nos escucharía. Su excelencia el presidente acaba de salvar las vidas de innumerables soldados con esa decisión. No tuve más remedio que permitir la producción de Schürzen, pero el aumento de peso causado por Schürzen seguía siendo una preocupación, así que emití un pedido especial. Desarrollar un guante que tenga el mismo efecto que el Schürzen existente pero que pese menos. El resultado fue el Schürzen de malla de alambre, que era 600 kilogramos más ligero que el Schürzen de placa de acero y era fácil de ventilar, evitando que la entrada del motor se obstruyera con polvo. A diferencia del tipo de placa de acero, que es fácil de colocar y quitar, la desventaja es que requiere un dispositivo de fijación independiente y lleva tiempo colocarlo y quitarlo. Sin embargo, al igual que el Schürzen existente, era posible la protección de rifles antitanque, por lo que promovía activamente la introducción del Schürzen de malla de alambre. Guderian y Lutz tampoco se opusieron demasiado a esto, pero esa es una historia para contar más adelante. A medida que pasaba el revuelo en torno a Schürzen, llegaban pedidos de todo el mundo. El rendimiento de los tanques alemanes en el campo de batalla europeo conmocionó al mundo y al mismo tiempo se convirtió en objeto de envidia, y muchos países se apresuraron a comprar nuestros tanques. Anteriormente, el rey Christian, pero ahora que la guerra había terminado, no había motivos para rechazar la petición de venta de Dinamarca. Dinamarca ordenó 60 Panzer IV, 40 Archers y un total de 100 Bf-109, Stukas y aviones de transporte Ju-52. Teniendo en cuenta el tamaño del ejército danés, tenía dudas sobre si se podrían utilizar todos, pero estaba bien. La situación financiera de la persona que quiera comprarlo no es asunto mío. Noruega, muy perjudicada por Gran Bretaña, ordenó un total de 70 Panzer IV y Archers y 100 aviones.
Suecia y Hungría han ido un paso más allá y han solicitado la producción bajo licencia, afirmando que la producirán en sus propios países. En particular, Finlandia, que había estado en guerra con la Unión Soviética hasta esta primavera, estaba aún más ansiosa por introducir armas de fabricación alemana. Como le prometía Erko, envió un grupo asesor militar a Finlandia y doné 10 Panzer IV y 10 Bf-109 de forma gratuita. Sin embargo, como era imposible defender toda la vasta frontera solo con esto, Finlandia ofreció comprar más Panzer IV, Archer, 300 vehículos blindados y 200 aviones. Además, Rumanía, Bulgaria, España, Portugal, Suiza, Turquía, Irán e incluso Argentina, al otro lado del mar, han solicitado comprar tanques. Las fábricas alemanas funcionaban día y noche debido a los pedidos que llegaban de todas partes del mundo, y tan pronto como se enviaban los tanques, se cargaban en trenes y se preparaban para ser enviados a los países donde se habían pedido. Hola, esto es Alemania. 1 de octubre de 1940 Palacio del Kremlin de Moscú, URSS y la industria militar alemana gritaba de alegría debido a un auge inoportuno, los militares y los ingenieros soviéticos gritaban con verdadero significado. Con la desaparición de Polonia, que ya había servido de rompeolas para bloquear a Alemania, aunque esto fue provocado por la Unión Soviética, el país pasó a estar en la frontera con Alemania. Francia, que era el único baluarte contra Alemania, fue ocupada por Alemania y Gran Bretaña apenas pudo sobrevivir. Ahora el único país en Europa que podía enfrentarse a Alemania era la Unión Soviética. Stalin, que había esperado que Alemania e Inglaterra lucharan durante mucho tiempo y agotaran su poder nacional, tuvo problemas para dormir por la noche cuando la situación internacional dio un giro de 180 grados respecto de sus expectativas. Aunque firmaron un pacto de no agresión, nadie sabe cuándo Alemania mostrará su verdadero carácter cuando Francia se derrumbe y Gran Bretaña se aleje. Tal vez Hitler ya haya tomado una decisión y se esté preparando en secreto para la guerra. En opinión de Stalin, Hitler era un ser humano digno. Lo que sorprendió aún más a Stalin fueron las fuerzas blindadas alemanas. Las unidades blindadas alemanas, que eran muy móviles y aplastaron a las tropas francesas y británicas con un rendimiento abrumador, eran la mayor amenaza para el ejército soviético. Atraviesa el blindaje del tanque como si fuera una hoja de papel. Esto fue lo que dijo Stalin después de ver un noticiero alemán que mostraba al Panzer IV perforando el blindaje del Somoua S-35 del ejército francés de un solo golpe. El Somoua S-35, que fue penetrado por el frente, explotó y envió la torreta por los aires. Cada vez que el Panzer IV disparaba, todos los tanques franceses quedaban envueltos en llamas. Timoshenko, que miraba en silencio la pantalla al lado de Stalin, también se puso blanca. Incluso teniendo en cuenta que se trataba de una película de propaganda filmada por Alemania, la actuación del Panzer IV en la película fue suficiente para atemorizar a los militares soviéticos. La noticia de que Finlandia, que había estado en guerra con la Unión Soviética, estaba importando Panzer IV de Alemania también estimuló la ansiedad entre los militares soviéticos. Stalin leyó el informe con expresión severa. El informe incluía una lista de las armas que utilizaba el ejército alemán, sus recursos financieros aproximados, su rendimiento y los registros de combate reales. Esta información fue recopilada por agentes de la NKVD enviados a Alemania por Beria. Esta información fue la última con la que se comunicó a la mayoría de los agentes. El hecho de que esta información se eliminara no se menciona en el informe. Penetra hasta 97 milímetros en 1 kilómetros, es lo suficientemente potente como para destruir todos los tanques existentes de un solo golpe. Los tanques ligeros como el T-26 y el BT-7 utilizados por el ejército soviético eran lo suficientemente potentes como para penetrar incluso a una distancia de 2 kilómetros. Esto por sí solo era un dolor de cabeza suficiente, pero para empeorar las cosas, la armadura era gruesa. 80 milímetros en la parte delantera del casco, 50 milímetros en la parte delantera de la torreta, 30 milímetros en los laterales del casco y 20 milímetros en la parte trasera del casco. Se trata de una cifra significativa teniendo en cuenta que el blindaje frontal del T-26 era de 15 milímetros y el del BT-7 de hasta 20 milímetros. Esto se debe a que el blindaje lateral, que era su punto débil, era más grueso que el blindaje frontal de los tanques soviéticos.
Para destruir el tanque 4 con el cañón de 45 mm 20K montado en los dos tanques ligeros, había que apuntar a la torreta desde una distancia de 500 m desde el frente, o apuntar a los lados y la parte trasera. Incluso si el oponente dispara desde 2 kilómetros de distancia y solo da en el blanco, está derrotado, pero tenemos que acercarnos hasta 500 m y solo apuntar a la torreta para poder penetrar, lo cual es miserable. Aunque no se trataba de una reprimenda dirigida específicamente a nadie, las quejas de Stalin hicieron que sus asociados sacudieran la cabeza. Son unos cobardes. Stalin miró con desdén a sus subordinados, que temblaban como juncos a cada palabra que decía, y luego se concentró nuevamente en el infieme. El destructor de tanques Archer 38T era más difícil de derrotar que el Panzer IV. El blindaje frontal de la carrocería del vehículo tiene un espesor de 60 milímetros en un ángulo de 60 grados, por lo que la protección real alcanza los 120 milímetros, pero los cañones de 45 milímetros no pueden penetrarlo independientemente de la distancia, y el cañón de la división F-22 de 76 milímetros solo puede penetrar dentro de los 500 m. El único consuelo era que los lados tenían un grosor de 20 milímetros, más delgado que el blindaje de 30 milímetros del N4. Stalin, que estaba satisfecho con el informe de que los T-26 y T-5 proporcionados por la Unión Soviética a los republicanos en España estaban cazando a los tanques alemanes de los nacionalistas, sintió como si le hubieran dado un duro golpe en la espalda. ¿No son los tanques de la Unión Soviética claramente superiores en prestaciones a los de los alemanes? ¿Pero por qué la situación cambió en solo 4 años? Stalin, que era un realista absoluto, se diferenciaba de aquellos que ignoraban los hechos y alcanzaban la victoria mental mostrando solo un orgullo inútil. Rápidamente reconoció que los tanques soviéticos eran inferiores a los tanques alemanes en todos los aspectos. Él no sabía que el progreso solo se puede lograr aceptando la realidad. Hay que admitir lo que hay que admitir. Nuestros tanques son más fuertes que los tanques alemanes. ¿No lo cree, camarada Timoshenko? Timoshenko, a quien le formularon la pregunta de Stalin, se preguntó por un momento si se trataba de una prueba de su lealtad o de una cuestión de verdad. A juzgar por la experiencia, esta pregunta estaba más cerca de lo último que de lo primero. Timoshenko respondió a las preguntas de su superior, prestando especial atención a cada palabra. Lo siento mucho, pero es la verdad, camarada secretario general. Stalin no lo demostró, pero estaba satisfecho con la respuesta de Timoshenko. Si respondiste que no, tenía pensado preguntarte por qué pensabas eso. A Stalin le gustaba que sus subordinados lo halagaran y edulcoraran, pero a menudo esperaba de ellos respuestas honestas. Timoshenko pudo sobrevivir hasta hoy porque conocía bien la personalidad de Stalin. ¿Y qué pasa con el camarada Kulik? Kulik se quedó desconcertado cuando le llegaron preguntas, pero mantuvo la calma por fuera. Él fingió estar preocupado y luego miró de reojo a Timoshenko, que estaba sentada a su lado. Esa es también mi opinión, camarada secretario general. Es bueno ser honesto. Me alegro mucho de que mis compañeros sepan aceptar la realidad como yo. Al oír las palabras de Stalin, Timoshenko y Kulik suspiraron aliviados. Como era de esperar, era la respuesta correcta. Con esto lograron sobrevivir sanos y salvos hasta el día de hoy. El Kremlin no podía relajarse ni un instante, sobre todo ante Stalin. No hay forma de enfrentarse a los tanques ligeros, y solo el tanque medio T-34 y el tanque medio KV apenas pueden hacerles frente. T-34 y KV. Estos dos tanques eran la única esperanza de los soviéticos. Capítulo 95. T-34. Un tanque mediano de gran valor creado por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Operación Barbarroja, la aparición del T-34 supuso un shock tan grande para el ejército alemán que puso en primera línea tanques ligeros de fabricación checa y Panzer III equipados con un cañón principal de 50 milímetros, hasta el punto de que se le denominó el shock T-34. Mientras que el cañón principal de 76 milímetros montado en el T-34 era capaz de penetrar los tanques alemanes dentro de la distancia de combate estándar con un solo golpe, las armas antitanque típicas del ejército alemán no podían penetrar el blindaje inclinado de 45 milímetros del T-34 y eran capaces de perforar los costados y la parte trasera a corta distancia. Solo disparando a los tanques alemanes era posible destruir el T-34.
Hubo muchos casos en los que cañones de campaña de gran diámetro o cañones antiaéreos de 88 milímetros fueron traídos apresuradamente desde la retaguardia para destruir un T-34 que apareció en la línea del frente. Aunque la ventaja cualitativa del T-34 se rompió a finales de 1942 con la introducción del 4 Panzer, el 3 cañón de asalto y el cañón antitanque autopropulsado equipado con un cañón principal de 75 milímetros de cañón largo, el T-34 sirvió como la fuerza principal indiscutible de las fuerzas blindadas soviéticas hasta el final de la guerra. Incluso décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, continuó apareciendo en los campos de batalla de todo el mundo, haciendo gala de su majestuosidad. Como los tanques alemanes eran mucho más potentes de lo esperado, Stalin centró su atención en los T-34 y KV, que acababan de entrar en producción en serie. Ahora el Ejército Rojo solo contaba con 2 tanques en los que apoyarse. Pero camarada secretario, el T-34 es un tanque con muchos problemas. Cuando Stalin mencionó el T-34, Kulik inmediatamente mostró signos de incomodidad. Stalin preguntó, sin saber qué estaba pensando Kulik. ¿Qué quieres decir con que hay muchos problemas con el T-34? En primer lugar, el T-34 es más grande y más pesado que el tanque de alta velocidad BT, por lo que tiene una movilidad lenta y averías frecuentes. Sería mejor para ustedes detener la producción en masa del T-34 y diseñar un nuevo tanque. Bueno, el tanque de alta velocidad BT es un tanque ligero y el T-34 es un tanque mediano, por lo que no es natural. Incluso si se estropea con frecuencia, simplemente arréglalo. Stalin interrumpió a Kulik y lo miró con dureza. ¿Y si se detiene la producción en serie del T-34 y los alemanes invaden el país, qué harán? ¿Saben cuánto tiempo llevará completar el desarrollo de un nuevo tanque? ¿Alguna vez han pensado que son demasiado complacientes? Lo siento, camarada secretario general. Mis pensamientos fueron breves. Me alegro de que lo hayas entendido rápidamente. Kulik, que leyó el significado de la mirada de Stalin, retrocedió rápidamente y decidió inclinar la cabeza. De hecho, la razón por la que Kulik se opuso a la producción del T-34 no fueron los problemas con el T-34, sino porque Likachev, el jefe de Mikhail Koshkin, quien diseñó el T-34, era su rival. Por una simple cuestión de orgullo, Kulik interfirió en el desarrollo del T-34 a cada paso, y Koshkin, que estaba bajo constante estrés debido a la excesiva interferencia y discusiones de Kulik, murió por exceso de trabajo a la edad de 42 años. Sin embargo, Kulik, lejos de sentirse culpable, estaba insatisfecho con la producción del T-34. Pero, cualesquiera que fueran los pensamientos de Kulik, una vez que Stalin tomaba una decisión, no había nada que hacer. En la Unión Soviética, las órdenes de Stalin eran absolutas y todas las instrucciones que daba debían cumplirse incondicionalmente. Si no quieres evaporarte al día siguiente sin que ninguna rata o pájaro se dé cuenta. Que, de todos modos, es cierto que hay muchos problemas sin resolver con el T-34. Dejaré el desarrollo del nuevo tanque medio al camarada Kulik. Por favor, esfuércense más. Gracias, camarada secretario general. Sin duda crearemos el mejor tanque que estará a la altura de las expectativas del camarada secretario general. Kulik inclinó la cabeza repetidamente como si llevara plata. Stalin estudió atentamente el informe enviado desde la oficina de diseño de la planta de Kharkov sin siquiera prestar atención a Kulik. La parte frontal del casco del T-34 está formada por un blindaje inclinado de 45 milímetros, lo que le confiere un poder defensivo real de hasta 90 milímetros de blindaje vertical, y el blindaje inclinado de 40 milímetros de los laterales tiene un poder defensivo de hasta 50 milímetros de blindaje vertical. En términos de defensa general, el T-34 tenía una ventaja sobre el Panzer IV y también tenía una movilidad decente con una velocidad máxima de 53 km por hora y un alcance de 250 km. El problema es la potencia de fuego, la defensa y la movilidad son impecables, pero me preocupaba la potencia de fuego. El poder de penetración máximo del cañón de tanque L-11 de 76 mm montado en el T-34 es de 70 mm a 500 m y de 76 mm a 100 m, lo que es superior a un cañón de tanque de 45 mm, pero todavía parece inadecuado contra el cuarto tanque.
No había nada que no pudiera combatir si aprovechaba la excelente movilidad del T-34 para lanzarse al flanco del enemigo y disparar, pero este método tampoco satisfacía a Stalin. Deberías poder derrotar al enemigo con un solo golpe frontal, pero ¿tiene sentido decir que solo puedes hacerlo apuntando desde un lado? El tanque pesado KV tampoco estuvo libre de problemas de potencia de fuego. El tanque pesado KV-1 producido en serie en 1939 estaba equipado con el cañón de tanque L-11, el mismo que el T-34, pero cuando surgieron críticas sobre qué pasaría si un tanque pesado tuviera la misma potencia de fuego que un tanque mediano, a partir de mediados de 1940 se instaló el F-32 de 76 mm de calibre 39. Estaba equipado con un cañón de tanque. Aunque la potencia de fuego era mejor que antes, claramente un problema era que no había una diferencia significativa en la potencia de fuego entre los tanques pesados y los tanques medianos. Hay un KV-2 equipado con un cañón de campaña de 152 milímetros, pero debido a su peso de 53 toneladas, su velocidad es lenta y el paso a través de puentes es limitado, lo que provoca muchas dificultades en la operación. A pesar de numerosas deficiencias, no se podía renunciar a la potencia de fuego del cañón de 152 milímetros, por lo que se produjo continuamente, pero era imposible confiar el papel del T-34 y el KV-1 al KV-2. Camarada Timoshenko. Por favor, pregúnteme, camarada secretario general. Por favor, dirijamos todos los esfuerzos a la producción en serie del T-34, el KV-1 y el KV-2. Además, por favor, instruyéndonos a acelerar el desarrollo de nuevos cañones para tanques que se montarán en el T-34 y el KV-1 lo más rápido posible. En cuanto se complete el desarrollo, realizaremos pruebas y los instalaremos tan pronto como los resultados estén disponibles. Está bien. Te daré instrucciones de inmediato. 6 de octubre de 1940. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. La Unión Soviética se está centrando en el desarrollo de tanques, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Al ver cómo Stalin y sus técnicos son ridiculizados todos los días, parece que se está enfadando bastante. Bueno, después de ver nuestros tanques en acción, debe ser difícil dormir con las piernas estiradas. La Unión Soviética se puso en alerta después de enterarse de las actividades de los tanques alemanes. Se ha interrumpido la producción en masa y el desarrollo de tanques ligeros con blindaje fino, como el T-26 y el BT-7, y se dice que casi todas las fábricas están siendo remodeladas para producir tanques T-34 y KV. No era imposible entender por qué Stalin hacía tanto alboroto. Alemania invadió la Unión Soviética mientras libraba una guerra con Gran Bretaña por Europa y el Mediterráneo, y ahora que Gran Bretaña ha hecho la paz, probablemente piensan que podríamos atacarlos en cualquier momento. Por eso estamos trabajando duro para prepararnos para la guerra a partir de ahora. En realidad, no tengo intención de invadir la Unión Soviética. Si hubiera sido el verdadero Hitler, ya estaría ocupado preparándose para el ataque Barbarroja, pero como yo conocía el resultado de la invasión de Hitler a la Unión Soviética, no tenía intención de atacarla. Si las cosas siguen así será un éxito, así que ¿por qué me arriesgaría así solo porque estoy loco? Oh, estoy seguro de que mucha gente se pregunta cómo sé información tan avanzada que ni siquiera el verdadero Hitler conocía. La respuesta es sencilla. Así como la Unión Soviética infiltró espías en Alemania, nosotros también infiltramos espías en la Unión Soviética. Para tu información, no sé si sabías que algunos de los espías que infiltramos en la Unión Soviética solían trabajar para la Unión Soviética. ¿Cómo es posible? Con el conocimiento del futuro podemos lograr muchas cosas. Por ejemplo, los nombres y las identidades de los espías que actúan en Alemania. Richard Sorge, Olga Chekova, Johann Wenzel, Alois Schulz-Wojcik, Adam Kukov y muchos otros. Todos ellos eran espías que difundieron diligentemente información diversa desde Alemania a la Unión Soviética, y sus actividades ayudaron en gran medida a la Unión Soviética a lograr la victoria sobre Alemania. Tan pronto como me convertí en canciller, identifiqué por primera vez a los espías que operaban en Alemania. Sorge y Chekova fueron los primeros en ser arrestados en 1933, y el resto de los espías fueron arrestados o perseguidos por la Gestapo antes de 1939. Cuando una persona era capturada y torturada, enumeraba a otros colaboradores, y cuando los que estaban en la lista eran arrestados y torturados, surgían nuevos nombres.
Los espías arrestados de esta manera fueron obligados por la Gestapo a elegir entre la cooperación y la lealtad, y muchos de ellos eligieron la cooperación. No es necesario contarles lo que les pasó a los espías que se negaron a cooperar. Los que se convirtieron en espías dobles se mantuvieron en contacto con las autoridades soviéticas y nos proporcionaron información como Altoran, y para que la Unión Soviética no sospechara, a algunos de los espías menos sofisticados se les asignó el papel de espiarlos y difundir contrainformación. Gracias a esto, la Unión Soviética no se dio cuenta hasta ahora de que la red de espionaje que había creado en Alemania había sido controlada hacía tiempo por la Gestapo. Puede que hayas conseguido engañar a Hitler y a los nazis en la historia real, pero no puedes engañar a mis ojos desde el futuro, esto es todo. Señor presidente, ¿está pasando algo bueno? Ups. Parece que te reíste demasiado fuerte. Aunque es el presidente de nombre, debe parecer solemne. Me da risa pensar en los soviéticos a los que estamos engañando. De todos modos, la Unión Soviética está ocupada desarrollando tanques, así que no podemos quedarnos sentados y relajarnos. En este momento, el cuarto Panzer tiene una ventaja de rendimiento sobre el T-34 y el KV-1 de la Unión Soviética, pero si se muestra complaciente, puede ser superado en cualquier momento. La Segunda Guerra Mundial fue una época en la que los avances tecnológicos logrados durante los 6 años de guerra fueron más rápidos que durante los 20 años del período de entreguerras. Ningún país del mundo ha descuidado sus preparativos para la guerra y ha obtenido buenos resultados. La guerra es como una prueba, así que si no quieres arrepentirte más tarde, tienes que prepararte con antelación. General Guderian, ¿cuándo se completará el desarrollo del Panther y el Tiger? Las pruebas del prototipo están actualmente en curso, por lo que se espera que la producción en masa a gran escala comience probablemente alrededor del invierno. Bien, muy bien. Se decidió detener la producción del Panzer IV secuencialmente una vez que el Panther y el Tiger estuvieran en camino para la producción en masa. La fábrica sigue funcionando a plena capacidad porque todavía tiene que atender pedidos, pero creo que la producción se detendrá por completo dentro de un año. Esto es una parada, suponiendo que no ocurra nada mientras tanto. La Unión Soviética no era el único país ansioso por desarrollar tanques. El informe de Azbear afirmó que Gran Bretaña, que había disfrutado de la popularidad del tanque en Francia, y los Estados Unidos al otro lado del Atlántico también estaban acelerando el desarrollo de los tanques. Gran Bretaña se sorprendió al descubrir que su tan aclamado tanque Matilda se había convertido en un montón de chatarra sin uso y comenzó a desarrollar un nuevo tanque para reemplazarlo, mientras que Estados Unidos también invirtió dinero en el desarrollo del tanque y armó un escándalo. Como resultado, el tanque medio M3 Lee, que habría aparecido en marzo de 1941, apareció en octubre de 1940. A este ritmo, el M4 Sherman verá la luz el próximo verano. E incluso en el lejano oriente, un nuevo tanque apareció en el campo de batalla. 7 de octubre de 1940, provincia de Henan, China hambriento. Acabas de comer, ¿verdad? Wang Fei, un cabo de 43 años, reprendió a Luer, un niño soldado que estaba en cuclillas en un rincón de la trinchera y murmuraba. Rue respondió. El único arroz que tenía eran 2 patatas hervidas. ¿Estás lleno con eso? Sigo diciendo que tengo hambre, y así tengo más hambre. Si tenía mucha hambre, incluso mordía ramas de árboles. No puedo comerlo, pero calmará mi hambre. Wang Fei, que era relativamente mayor para su rango de cabo, solía masticar ramas de árboles y raíces de hierba desde muy joven para aliviar el hambre. No tenía sabor y tenía la mandíbula entumecida, pero milagrosamente dejé de sentir hambre cuando mastiqué las ramitas. Incluso cuando era mayor, solía masticar ramas de árboles para olvidar el hambre o aliviar el aburrimiento. El lugar por donde pasaba estaba lleno de ramas de árboles destrozadas y raíces de hierba. Me gustaría poder comer empanadillas hasta que me explote el estómago. Ruel suspiró cuando el suelo cayó. Albóndigas. Las albóndigas rellenas de cerdo y cebollino eran la comida favorita de Ruer. Cada vez que llegaba el cumpleaños de Ruer, sus padres cocinaban al vapor una olla llena de albóndigas para su hijo. Se me hacía la boca agua al pensar en las albóndigas humeantes. ¿Qué es lo que más te apetece comer? ¿Por qué preguntas eso de nuevo? Wang Fei, que se había abstenido de hablar de comida para controlar su hambre, se molestó un poco cuando Luer siguió hablando de comida. Sin embargo, Luer, sin darse cuenta de que Wang Fei estaba molesto, preguntó inocentemente.
¿Por qué tengo curiosidad? Wang Fei no pudo evitar reírse ante la respuesta de Luer. Dijo. Mapa de tofu. ¿Tofu Mabo? ¿Qué es eso? No, ¿no conoces el tofu mapo? ¿Qué edad tienes? Tengo 14 años. Vaya, un chico de 14 años no sabe qué es el tofu mapo. Hay cosas así en el mundo. A Wang Fei, de la provincia de Sichuan, le encantaba tanto el tofu mapo que lo comía al menos una vez a la semana. Sin embargo, para Ruer, que nació y creció en Tianjin, el mapo tofu fue el primer plato del que oyó hablar. Seca bien el tofu cortado en cúbitos, fríelo en aceite y saltéalo con carne picada fina y verduras en pasta de tofu y aceite de pimiento rojo. La comida picante es la mejor guarnición para el arroz, pero comerla con vino de Kaolian es increíble. Quiero comer mucho arroz frito con huevo. Xiaoping, que estaba dormido sentado junto a Wang Fei, de repente se unió a la conversación. Mi esposa siempre agregaba ajo finamente picado y semillas de pimiento rojo a su arroz frito con huevo. Dijo que siempre lo comía así en su casa. El arroz frito con huevo es delicioso con solo agregarle sal, pimienta y huevos, pero no pude entenderlo en absoluto. Dejemos de hablar de comida. Tengo más hambre. Como teníamos que esperar otras 5 horas para la cena, era un gran problema si ya teníamos hambre. Hasta entonces, intentaba cerrar los ojos para dormir o echar una siesta, pero oía el sonido de las vías y los gritos de los soldados japoneses. El enemigo, el enemigo. Joder, he oído que has estado callado durante los últimos días. Hace 5 días, el ejército japonés intentó un ataque movilizando una compañía de tanques, pero encontró una fuerte resistencia del Ejército Nacional Revolucionario y fue derrotado con numerosas bajas. Los superiores predijeron que el ejército japonés, que sufrió graves daños en la batalla, tardaría 10 días en recuperarse, pero el ejército japonés atacó de nuevo 5 días después. En este ataque, el ejército japonés desplegó un nuevo tanque. Los veteranos con amplia experiencia en el campo de batalla notaron que los tanques japoneses recién introducidos eran significativamente diferentes de los que habían visto antes. ¿Qué es ese tipo? Parecen muy diferentes a los que vi antes. Es mucho más grande. Pequeños bastardos. Me temo que son espíritus malignos, por eso hacen todo tipo de cosas feas. El nuevo tanque desplegado por el ejército japonés fue el tanque tipo 3, producido en base a los planos del tercer Panzer, que se habían obtenido entregando tecnología naval y diseños de torpedos a Alemania. Según el diseño, la parte delantera de la carrocería del vehículo tenía solo 30 milímetros y los laterales solo 15 milímetros, pero hubo una idea de reforzar el blindaje en lugar de reducir ligeramente la velocidad, y como resultado, la defensa se reforzó en gran medida a 50 milímetros en la parte delantera del vehículo y 30 milímetros en los laterales. El cañón principal era el cañón de tanque tipo 98, que era una versión mejorada del cañón de tanque tipo 94 montado en el lago. Cuando el tanque se acercaba, el PaK-36 disparó un destello con su cañón principal. Se trataba de un enfrentamiento entre un cañón antitanque de fabricación alemana y un tanque fabricado con planos alemanes. Como el punto de mira había sido dañado por el fuego de artillería hace 5 días, el proyectil no alcanzó al tanque y cayó en el lugar equivocado. Los soldados de infantería japoneses corrieron para esquivar los proyectiles perforantes que cayeron al suelo. El artillero disparó un segundo proyectil, pero esta vez falló. Solo en la tercera ocasión logró alcanzar el objetivo, pero rebotó debido al ángulo de incidencia. El tanque japonés también identificó la ubicación del cañón antitanque y abrió fuego contra su cañón principal. Cuando los cañones antitanque fueron alcanzados, el Ejército Nacional Revolucionario tuvo que luchar contra los tanques japoneses con fusiles y ametralladoras. 9 tanques tipo 3 subieron la colina y destruyeron los emplazamientos de ametralladoras con granadas. También sí. Oh Dios mío, Ruel. Cuando Luer fue noqueado por la ametralladora coaxial del tanque tipo 3, Wang Fei se acercó. Cuando Wang Fei se acercó, Luer ya no estaba en este mundo. Debido a que recibió un impacto de ametralladora en plena cara, le volaron la mitad de la cara y le salieron huesos rotos y músculos desgarrados. Luer murió, pero Wang Fei no pudo soltarlo fácilmente. La torreta del tanque tipo 3 giró y apuntó a Wang Fei, que estaba sentado tranquilamente en la trinchera. Wang Fei. ¿Qué estás haciendo, bastardo? Xiaoping gritó mientras huía con la ametralladora y las municiones.
Sin embargo, apenas había gritado cuando una chispa estalló en la boca del tanque, destrozando el cuerpo de Wang Fei, que sostenía a Luer. Fin del capítulo 95.